Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la pedagogía, la escuela y sus retos. Estamos hoy grabando ya el programa 22. El programa 21 fue muy exitoso desde el punto de vista de la cantidad de suscriptores nuevos que llegaron al canal y muy variados. Te cuento, Ernesto, varios profesores de ciencias naturales. Eso es nuevo para nosotros en el canal. Hasta ahora no habíamos tenido como seguidores de esa disciplina, pero en esta ocasión que tuvimos bastantes más seguidores en YouTube, varios de ellos profesores de ciencias. Y bueno, te quiero saludar y ya te contaré cuál es la pregunta que vamos a hablar hoy. Bueno, muchas gracias por esa noticia y por ese reto. Me alegra y bienvenidos todos siempre, pero en el caso particular de los profesores de ciencias, pues para mí es como dicen los publicistas, un target muy, muy especial, dado que en efecto en los últimos 10 años por lo menos he estado inmerso en un cotejo entre las ciencias naturales, la enseñanza de las ciencias naturales y la enseñanza de las ciencias sociales. Bueno, seguramente habrá ocasión de ampliar en esas dimensiones, pero eso es, digamos, la última frontera en la que me vengo instalando desde hace más o menos 10 años. Y hoy, Ernesto, quiero que hablemos a propósito de ese asunto de las ciencias naturales, de lo que siempre se ha llamado ciencias naturales, un asunto que ya hemos conversado en privado y que quiero hoy sacar la discusión a la luz pública, que es la discusión por la experimentación en la escuela, ¿cierto? Sabiendo hoy todo lo que sabemos de probabilidades, sobre todo lo que sabemos del caos, digamos, de lo controvertido y hasta cierto punto ya en muchas esferas superado que está el afán de predicción sobre la naturaleza, pues en general voy a preguntarle de la siguiente manera: ¿tiene sentido seguir diseccionando la rana en el laboratorio en la escuela? ¿Tiene sentido seguir midiendo, tomando tiempos de tirar objetos en la escuela? ¿Tiene sentido seguir experimentando en la escuela de esa forma? ¿O qué quiere decir experimentar en el aula a estas alturas de la vida? Claro que hasta cierto punto me traicionaste. Me sacaste el tema antes de que lo tenga redondeado. Pero sí, ese es el corazón de lo que decía yo, que vengo trabajando desde hace por lo menos 10 años de manera sistemática. Y pensando en nuestros oyentes maestros en ejercicio, pero para los no maestros, papás, etcétera, también vale. Tengo que decirles que lo ideal, yo no estoy en condiciones de explicar la maravilla que es ese libro que se llama La Nueva Alianza de Prigogine y Stengers. Es un trabajo en pareja. Prigogine es químico, físico-químico y sobre todo filósofo de la química, y Stengers es filósofa y teórica de la ciencia, filosofía y teoría de la ciencia, y particularmente estudiosa de Whitehead, que es una revolución. Ernesto, vamos a provocar un poquito para la lectura de ese texto que pues a mí me parece también maravilloso. Entonces contémosle un poquito a los oyentes el título, sobre todo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es eso de la nueva alianza para ellos? Es que en francés, pues, la Nouvelle Alliance es una remisión directa al concepto entonces, porque este es un libro muy antiguo, es un libro del año 79 en francés, 79 en francés, pero producido, digamos, en los años 74 y 5. Es un libro, bueno, entonces, en ese contexto todavía Nouvelle Alliance en francés hace referencia a
Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento para nosotros hoy día, ni en francés ni en castellano, ya dice todo lo que para él sí decía. Acuérdense que pues Prigozhin nació a principios del siglo XX y fue bastante longevo, pero murió en 2002, una cosa así. Stangers creo que está todavía viva. Pero el cuento es este. El título es La Nueva Alianza, un nuevo diálogo entre las ciencias, una nueva manera de abordar las ciencias naturales y desde la perspectiva del hombre. Es que no me acuerdo el título y como nuestro formato es ¿qué es lo que tengo? No tengo derecho a pastelear, pero de pronto lo agregas después. Sí, ahí en la descripción del video va a estar la información completa del libro. Exacto, del libro el libro, pues si uno tiene cómo leerlo en francés es mucho más, bueno, no sé, a mí me parece mucho más fuerte, siendo que la traducción castellana es muy buena, la que estoy usando para efectos de este trabajo del Instituto Superior de Pedagogía, que es poner un poco al día el discurso pedagógico, porque en eso sí que estamos atrasados, el discurso pedagógico, incluso el de los que nos sentimos de vanguardia, nuestro discurso pedagógico, al desconocer toda la trayectoria que la cultura universal, ya no la cultura occidental, la cultura universal ha hecho respecto de la pregunta originaria. ¿Cuál es cómo integrar o definitivamente no es integrable las ciencias así llamadas humanas con las ciencias así llamadas duras, que serían la química, la física, la química y la biología? Bien, entonces el tema lo pusiste donde es, el problema de la experimentación. En dos palabras, para volver a la imagen concreta que desata esta discusión. ¿Vale la pena, tiene sentido todavía diseccionar ranitas en los laboratorios escolares? Y por ahí derecho, medir velocidad de caídas y tiempos y soluciones, y si le pongo 2 gotas, ¿qué pasa? Y si le pongo menos, ¿cuánto pasa? ¿Tiene sentido? Es la pregunta básica. Hace muchos años, muchísimos años, me ocurrió, no me acuerdo en qué contexto ni quién, un debate público sobre el problema de los laboratorios. Pero hace muchos años, yo no sé, creo que por ahí, tal vez en el contexto del Externado de Colombia alguna vez, en los años 84 o 5, se suscitó ese tema. Mi postura, sin investigación significativa, porque me cogieron a quemarropa, mi postura fue: nunca los laboratorios escolares son ni pueden llegar a ser laboratorios de investigación. Y son dos cosas completamente distintas. Los laboratorios didácticos, y entonces el debate fundamental era un debate de bioética. ¿Tiene derecho una escuela a sacrificar ranitas solo para que los niños jueguen y vean lo que nunca van a ver? Porque sí, eso es el científico. Hay un límite en el cual el científico tiene que ver la patica de la rana reaccionando a la electricidad. Pero ese límite, ojo, históricamente estamos hablando de Maxwell, 1900, ¿cuánto? Menos, 1800 y algo más, fines del siglo XIX. Hoy día es criminal que pongamos a los muchachitos a sacrificar ranitas o termitas o el que sea, por muchas razones, pero sobre todo porque todo lo que hoy tenemos, lo que la ciencia viva, digamos, la investigación de vanguardia, tiene que preguntarle a los organismos vivos. Hoy día hay una tesis muy dura en otro libro muy importante que hace mención a la ciencia de la complejidad. Se llama Complexity. ¿Cómo se llama? Complejidad, la teoría de la complejidad,
Bueno, ese es un libro más reciente, es del año 90 y pico, 92, sobre el asunto de la complejidad, de la nueva ciencia de la complejidad, del Santa Fe Institute for Complexity. Entonces, en ese libro, el autor, se me escapa ahorita, tiene una frase que es punzante respecto de este debate. Hoy día, dice él, los investigadores de vanguardia ya no estudian sus variables en los laboratorios, sino en los computadores. El computador es hoy día el laboratorio. Vía simulaciones, pero eso desde el año 70 ya sabíamos que la investigación experimental discurre hoy más en el computador que en los laboratorios convencionales, ¿cierto? El laboratorio del investigador en teoría evolutiva, en ecobiología, en biodiversidad, no puede ser sino en el computador. Pero tengo que terminar porque el tiempo se me acaba. Para esa pregunta básica que remite a un debate sustantivo del último tercio del siglo pasado, el último cuarto del siglo pasado, del 75 al 2000, y aún en el 2010, pero ya en el 2000, la comunidad académica más avanzada, que estaba nucleada alrededor justamente de los grandiosos avances en computador que todavía no eran redes sociales, ¿no? Uh-huh. Eso viene después, eso es un subproducto. Pero el debate de fondo, curiosamente esta mañana me levanté al despertar, lo tenía ahí en la mente y lo pude condensar. El debate de fondo es respecto de qué conexión hay entre el hombre y la naturaleza, el ser humano y la naturaleza, la humanidad y la naturaleza. Y hay por lo menos dos extremos en ese debate, que es un debate milenario, ¿sí? Están los dualistas, que suponen que siempre supusieron, y todavía hoy hay dualistas militantes, en general los negacionistas, por ejemplo, supone que la, comillas, naturaleza humana es excepcional, es distinta, no tiene conexión con la naturaleza, sino que es del soplo divino, digámoslo así. El dualismo viene aparejado con el determinismo, porque sí, es cierto que la humanidad obedece a un diseño distinto y la naturaleza obedece a otro diseño, remite necesariamente a pensar el diseñador, y el diseñador es Dios. Y supone que la diferencia irreductible entre humanidad y naturaleza es que la naturaleza no es libre y la humanidad sí. En el siglo XIX y buena parte del XX, la reacción fue el reduccionismo. No, somos igualitos, no hay ninguna diferencia, y entonces tenemos, por ejemplo, esa psicología que llaman cognitiva y esa psicología objetivista, en que, pues, y son más deterministas aún, en el sentido de que todavía están buscando en el cerebro, en el encéfalo, y en el programa genético, cuál es el gen de la ira. O donde se pincha para quitar la tristeza. Exactamente. Y esos son los dos extremos. La propuesta de Prigogine, entre otros muchos, Prigogine premio Nobel, justamente porque descubre que no es cierto ninguna de las dos. Y es la nueva, dice, hay que desarrollar una nueva academia que resuelva tanto el dualismo como el reduccionismo. Ernesto, nos quedan unos pocos minutos, pero no quiero dejar de conectar eso que decías ahora con una cosa que nos quedó abierta hace 4, 5, 6 programas. Cuando yo te decía, que yo sé que tu respuesta es taxativa, es un sí, pero para mí no es tan seguro.
que hablábamos que se aprende es lo que se pasa por el cuerpo, esa experimentación en la piel propia. Y entonces yo te planteaba la pregunta, oiga, y entonces lo que se produce en el computador, lo que ocurre es en el mundo digital, eso es experiencia, eso pasa por el cuerpo. Entonces, pues vos respondías taxativamente que sí, no teníamos tiempo para desarrollarlo, pero yo creo que vuelve a quedar sobre la mesa ese asunto, porque es... pues sí, o sea, usted coge y ve las mediciones, el muchachito lo ponemos a descargar las mediciones de los resultados del experimento con 500 ranas que previamente hicieron en otras partes, pero si nunca han visto, tocado una rana, no sé, es muy difícil por un lado. Por otro lado también, bueno, porque es de todas formas un cambio muy duro en la forma como pasa la vida humana, que de alguna forma registra también Barico en un libro que se llama The Game, si no me falla la memoria, que es ese cambio de pasar de una vida continua a una vida discreta, ¿cierto? Cuando la vida ocurre en los computadores, eso es discreto, no es en tiempo continuo, ¿cierto? Y eso creo que es otra cosa importante, porque ahí hay como un cambio significativo. Y yo aquí mismo pensándolo como para intentar encontrar alguna especie de puente, pensaba en una novela que estoy leyendo, que me llegó porque está de moda, porque le hicieron serie, que es una novelita que se llama El problema de los tres cuerpos. Uh-huh. Y yo no sé, yo no he visto la serie, pero en el libro, que no lo he terminado, todavía no lo puedo recomendar, pues no sé si es bueno o malo, al menos a mi gusto, pero ayer justamente estaban describiendo una escena en un laboratorio donde están explicando que están intentando armar no sé qué molécula. Y entonces dicen, antes de intentar chocar cosas o organizar cosas a nivel casi que atómico, pues eso no tendría sentido hacerlo si no se hacen antes procesos en los computadores para intentar decidir cuáles experimentos son plausibles, pues tienen alguna posibilidad de éxito. Entonces, como que de alguna forma, esto no es usual, yo sí siento que hay que tomar una postura definitiva en las cosas, pero yo creo que hay parte de la observación de la naturaleza, de experimentar la naturaleza en el cuerpo propio que no se puede dejar, o más bien no se puede hacer por medio de esa experimentación digital. No, definitivamente no admito el dualismo. El laboratorio de hoy es el computador. Tanto como el laboratorio de las disecciones fue el del siglo antes, incluso del siglo XVIII, ¿sí? El asunto tiene que ver con algo que el propio Prigogine en su laboratorio de Bruselas vino a trabajar, pero pues Prigogine no le importaba mucho si el computador pasaba por el cuerpo de los muchachitos o no. Si los muchachitos al entrar en las aplicaciones hacen una experiencia real, si ven el fenómeno que se quiere ver y no tener que matar la ranita, ¿sí? Eso no es el asunto de interés, el foco de interés. Y justamente esta mañana, como digo, cuando estaba pensando todo eso, es porque días atrás que tuve la ocasión de compartir con los colegas del Colegio Antonino una intensísima jornada pedagógica en la que me expliqué una teoría que es una teoría fundamental, que la llamo la teoría del lenguaje interior. La teoría del lenguaje interior está parada en una diferencia que en alemán es tajante, pero que en castellano y en los demás idiomas, inglés, francés, he hecho averiguación en inglés, en francés, en italiano, en portugués y en castellano, no hay diferenciación. Les voy a explicar. En alemán hay un concepto que es Erlebnis, que se opone, comillas, se distingue de Erfahrung. Ortega y Gasset, para explicar esa diferenciación que está en la teoría crítica de Kant, desde la teoría crítica de Kant, tradujo Erlebnis, lo tradujo como vivencia.
Porque erfarum, no hay duda, significa experiencia. ¿Cuál es el problema con el lenguaje interior? El lenguaje interior está en el nivel de la vivencia, del Erlebnis. Todo lo que afecte tu cuerpo, visual, auditivo, pero sobre todo, por ejemplo, todo el metabolismo interior, el metabolismo de las células. Todo es vivencia. Todo es vivencia. Pero el arte del lenguaje en general, de las lenguas humanas, es convertir la vivencia, el Erlebnis, que es por definición, es y permanece inconsciente. La forma, el asunto es que la experiencia es esos que son los datos brutos que se conectan, que se centralizan en el encéfalo. El ser humano, vía lengua natural, la lengua natural, vía la palabra, puede convertirlo en experiencia. Y entonces efectivamente, esta mañana yo pensaba, a partir de ahí, y como consecuencia, como el eco de la exposición que tuve ocasión, me invitaron muy queridos en Antonino a hacer la exposición. El asunto de la experiencia, entonces lo que ocurre es que los experimentos de la caída, todo eso, bueno, para conectar con lo que acabas de mencionar, los chicos entre cuarto, quinto, sexto y máximo séptimo, cuarto, quinto y sexto, deben hacer todos los experimentos de Newton y deben llegar a la crisis del problema de los tres cuerpos por experimentación. ¿Cuál fue el experimento de Newton? No se necesita no es posible un laboratorio, porque el experimento de Newton fue los planetas, ¿cierto? Entonces, sí, señor, la ley de la gravedad hay que volver a la experiencia. Y esa experiencia condujo, esa experimentación de siglos, en el 18, conduce a la crisis, en el siglo XIX, conduce a la crisis del problema de los tres cuerpos. Y ahí empiezan las matemáticas que luego crearon los computadores. Este programa se nos fue más largo de lo usual, pero creo que también está muy nutritivo de muchas maneras. Entonces, no voy hoy a saludar especialmente, porque además, como dije, son muchos los nuevos suscriptores en esta ocasión. Sí, eso sí, extenderles a todos nuevamente la invitación a que visiten nuestro sitio web pedagogialibertaria.org y a que nos escriban por cualquiera de los canales que están disponibles aquí en los comentarios, los correos electrónicos que pueden consultar en la página, etcétera, porque nos interesa mucho escucharlos y leerlos. De verdad nos emociona cuando recibimos sus comentarios. Asimismo, entonces, y para que estas conversaciones puedan llegar a más personas, los invitamos a marcar el me gusta y a compartir con cualquiera de los allegados de ustedes que puedan estar interesados en esto que vamos conversando. Entonces, bueno, esto fue el taller y los esperamos el próximo martes, ya en el programa número 23, con una nueva pregunta para labrar.